La Clínica Condesa fue inaugurada en el año 2000. Se encuentra ubicada en la calle Benjamín Gil. Desde esa fecha, ha brindado el servicio de detección de VIH y de otras infecciones de transmisión sexual a la población de la capital. De acuerdo con el informe de la clínica, entre enero y octubre de 2019, se han diagnosticado a 3.548 nuevos casos de VIH. La clínica es un lugar en donde se da atención especializada de VIH y de otras infecciones de transmisión sexual. Esa es la parte de la atención. La parte del diagnóstico, que es un servicio universal, abierto a todo público, es el diagnóstico de VIH, de sífilis, de hepatitis B y C. De los nuevos diagnósticos, 15 fueron hombres en comparación con una mujer, y el mayor número diagnosticado fue de hombres menores de 30 años. Desde hace 10 años nos hemos enfocado mucho en atender a diferentes poblaciones. Por un lado están poblaciones en donde se concentra la epidemia de VIH en la ciudad. Me refiero a hombres que tienen sexo con hombres y a mujeres transgénero específicamente. Y no solo eso, también brinda atención a población migrante y ofrece pruebas en los centros penitenciarios. De igual forma, ha puesto en marcha el protocolo de implementación en colaboración con el Instituto Nacional de Salud Pública y Servicios Comunitarios, por medio del cual ha incorporado a 1.709 personas con alto riesgo de infección de VIH a un servicio integral de prevención. Tenemos también, quiero mencionar, el programa de atención a víctimas de violencia sexual, que también este programa es universal para cualquier persona que tiene pues, un evento de este tipo. Y el otro programa que tenemos también muy focalizado es la clínica transgénero, para hombres y mujeres trans que desean tomar tratamiento hormonal, ¿no? En este caso, supervisado por endocrinología. La Clínica Condesa en esta colonia, así como la ubicada en Iztapalapa, brindan atención gratuita a las personas que lo necesitan. Lo único que deben hacer es acudir a realizarse la prueba, esperar el resultado y, de ser positivo, iniciar el tratamiento. La información es completamente confidencial. Con imágenes de Javier Martínez, Mariana Sánchez, 21 Noticias.